Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Romanos Food. Bienvenidos a Conversando con Emilio. Anoche estuvimos en vilo, esperando hasta las 12 de la noche y no fue precisamente para darnos un abrazo. Estuvimos esperando para ver quién iba a ser el candidato que la oposición, la plataforma unitaria, inscribiera, y no lo dejaron inscribir. Y entonces a las 3 minutos para las 12 se inscribió Rosales por un Nuevo Tiempo. Fuerza Vecinal se adhirió a esa candidatura a pesar de que tenía a Pablo Zambrano ahí, dirigente sindical prevenido al bate. Bueno, hoy María Corina hace minutos tira una rueda de prensa, serenidad y firmeza, palabras más, palabras menos. Dice que cuando le dicen, tu candidato, ¿qué opinas de la candidatura de Rosales? Mi candidato es Coris Lloris. A Corina Lloris, no la dejan inscribir. Para hablar de eso y mucho más, hemos invitado a Indira Urbaneja. Ella es analista y estratega política. Indira, ¿dónde estamos en todo esto? Bueno, nada que nos sorprenda, porque yo siempre he dicho, además eso es un lema ahora mío, de que Venezuela es el país donde pasa de todo y no pasa nada. No pasa nada porque, bueno, al final del día tú terminas, sabes que hay una movida política que es arropadora, que es avasallante, pero ¿cómo se termina eso traduciendo en lo que tú y yo siempre coincidimos? Las mejoras para el pueblo. Pero bueno, vámonos a lo que hay. Nos tuvieron hasta tarde, estas caras son de trasnocho además, porque nos tenían comiéndonos las uñas, porque al final se inscribía Rosales, no se inscribía Rosales. Cuando yo te digo que para mí... Ahí estábamos pendientes no del balcón, sino del pasillito de los que llegaban. Aquí lo que cambió fue la cámara, la ¿no? cámara, pero era el mismo CNE. El contexto totalmente. Mira, fíjate algo. ¿A dónde estamos y hacia dónde vamos? Un escenario previsible desde mi punto de vista, porque bueno... Mira, Emilio, lo primero que tú aprendes en estrategia, en análisis, cuando haces análisis de escenario, es a prever posiblemente qué es lo que están buscando las partes. Y si tú no tienes claro eso, tú no tienes cómo predecir lo que viene. Estudiando el gobierno, sabíamos que el gobierno iba a jugar, iba a buscar, bueno, la posibilidad de que los candidatos o de que no en el tarjetón electoral no estuviese la foto de un candidato de la oposición extremista. Entiéndase, para ellos, María Corina, cualquiera que ella pudiera dejar, o cualquiera que viniera, cualquiera que viniera de ese consenso. Es el caso de Corina Lloris. Más extremo, correcto. La gran pregunta, si eso lo vi venir, yo creo que yo no soy la única en este país que tenga esa capacidad de ver esas cosas. Yo creo que aquí también hay gente que está haciendo análisis de escenario. El problema es que parece que hay una dirigencia que no quiere escuchar, porque si tú no conoces cómo juega tu adversario, entonces, ¿cómo le vas a ganar el juego? Yo no creo que María Corina no tenga la capacidad. María Corina es una mujer inteligente. Yo no creo que ella no tenga la capacidad de haber visto venir este escenario. Ante eso, la pregunta era, ¿por qué no tomaron otra estrategia desde hace días? Porque vamos a estar claro, si yo critico que ayer el CNE no estuvo hasta incluso pasada la medianoche esperando la posibilidad de una inscripción, también tengo que criticar que la plataforma, que Vente Venezuela, porque ahora hay que volver a hacer otra vez el análisis en dos escenarios. Ya no podemos decir la plataforma, ahora tenemos que decir María Corina Vente y sus aliados y la plataforma. ¿Por qué esperaron también el último minuto para escoger o tomar una decisión? Si quizás esto de Corina Lloris lo hubiesen hecho hace 2 meses atrás, 3 meses atrás, quizás hubiesen tenido la posibilidad de jugarle otros espacios al gobierno, pero también tenemos que recordar que lo de Corina Lloris apenas se hizo el viernes, faltando apenas 3 días para que cerrara el proceso de inscripción. Entonces, si bien tú dices, wow, el gobierno se las sabe todas, el gobierno juega y de repente no me gusta cómo juega el gobierno y eso es debatible, para unos podríamos decir que el gobierno juega sucio, para otros podemos decir que simplemente el gobierno juega a los Maquiavelo, allá la oposición que no termina de agarrarle el pulso al gobierno. Ahora fíjate, pero yo quiero que me comentes sobre ese juego, porque creo que es un juego peligroso para la democracia y que es el juego de, bueno, se inscribe quien yo diga. Porque eso no lo va a apoyar, es mi apreciación, eso no lo va a apoyar
los aliados naturales de este gobierno. Porque imagínate en un escenario donde en Brasil le hubieran dicho a Lula, no, usted no se puede inscribir. ¿Por qué? Porque no me da la gana. O le hubieran dicho a Petro, usted no se puede inscribir porque no me da la gana, sin razonamiento. Creo que el gobierno ha podido buscarle un razonamiento a las cosas y no lo hizo. Sencillamente, bueno, ahí lo estuvieron diciendo, Vladimir Villegas estuvo, no sé si lo estuviste haciendo seguimiento, Sí, había varios totalmente. periodistas Sí. que yo le estuve haciendo seguimiento, y bueno, entonces decía, bueno, pasaron este nombre, pero no pasó el filtro. ¿A cuál filtro? ¿Quién estaba ahí viendo los nombres? ¿Con qué argumentos tú le dices a Omar Barbosa, no, ese no me gusta, ese no va, o le dices a cualquier otro? O sea, creo que hay cosa que se pudiera extrapolar, inclusive, imagínate, Indira, que en las elecciones regionales y municipales pasara eso, entonces viniera Héctor Rodríguez, por decirlo en Miranda, va a la reelección, y entonces otro candidato de la oposición tiene los puntos para ganarle y no lo deja inscribir porque se le va a ganar. Entonces, ¿por qué? Porque no me da la gana que te inscribas. Mira. O sea, ahí hay un juego muy peligroso, ¿no? Mira, hay un juego, pero hay que analizarlo en torno al contexto. Desde inicios del año pasado, o sea, en el enero del 2023, yo estuve haciendo una cruzada medianamente diplomática, hablé con el embajador Story, en aquel momento embajador de Estados Unidos o representante diplomático Encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, y con muchas personas del ámbito internacional, y yo les advertía sobre lo inconveniente que era llegar al escenario electoral del 2024, aún con un gobierno donde sus principales jerarcas, donde sus principales líderes tienen solicitudes de captura internacional, tienen recompensas sobre su cabeza, y eso obviamente, Emilio, podríamos dar el debate si es ético o no la decisión del gobierno. Podríamos dar el debate si el gobierno está jugando limpio o no. Pero el problema es que cuando tú llevas esto al contexto de la realpolitik, que es uno de los títulos, que me ha hecho a mí ganar más enemigos en el tema de la opinión pública, ha sido que yo siempre hablo con la realpolitik. No me voy tanto al análisis profundo de lo ético y lo no ético, porque aquí hay unas circunstancias país que las tienes que considerar. Que tienen que ser parte de la ecuación. Si yo soy el presidente de la República y tengo una orden de captura de Estados Unidos, o tengo una recompensa que mi cabeza vale 10 millones de dólares, ¿cómo tú quieres que yo abra el juego electoral en toda su esplendor? ¿Cómo tú quieres que yo despliegue eso si lo que está en juego es mi cabeza? Es mi cabeza, es mi vida, es mi seguridad, la de mi familia. Miren, nadie, es un tema natural. Prefiero matar a que me maten, desde el punto de vista metafórico. Es un tema natural de supervivencia. ¿Que es ético o no? Eso es otro debate. O sea, con esto no quiero que digan, Indira está justificando lo que el gobierno está diciendo. No, lo que yo quiero que nuestra audiencia entienda ¿Cómo es el juego, pues? Aquí hay unos elementos que no se tomaron en cuenta y que a la oposición le faltó habilidad para negociarlo. Porque no sería el mismo escenario un Maduro, un Diosdado, una Cilia, donde no están sancionados, donde no están acorralados contra la pared, y donde incluso hay un acuerdo donde, mira, si pierdes, no te preocupes, aquí están tus garantías y tus incentivos para que te vayas tranquilo. Eso es normal, eso ocurre aquí, eso ocurrió en Chile. ¿Tú crees que Franco no escogió a quién iba a dejar él? ¿Tú crees que Pinochet no escogió a Patricio? O sea, bueno, si quieren que yo les hable aquí de pajaritos preñantes, yo podría decirte, bueno, sí, Emilio, qué mal, el gobierno es malo, es muy malo, mira, no dejó inscribir a Corina Llori. Eso es en la política analizada desde Narnia. Ahora, ¿está escogiendo entonces Maduro con quién perder o a quién ganarle? No, yo creo que en el caso de Rosales no lo podemos subestimar. O sea, yo creo que Rosales sería una buena persona con la que Maduro podría perder. ¿Por qué? Una de las cosas con las cuales el gobierno, o uno de los ítems que el gobierno siempre se asegura para operar políticamente, es que tengan palabras. Y Rosales ha negociado en otras oportunidades, ha operado temas políticos con el gobierno y les ha cumplido, y ha habido cumplimiento de ambas partes. Lo que el gobierno nunca va a hacer es plantearse una estrategia, una operación política con alguien que no tenga palabra o que no le vaya a cumplir. Por ejemplo, el gobierno siempre acusa
que Capriles les ofreció participar en la elección parlamentaria del 2020 y después se echó para atrás. Entonces al gobierno le cuesta establecer una operación política porque no tiene la certeza de que lo va a cumplir. Y tú dirás, bueno, Indira, pero me sigues dando la razón. Entonces las cosas son arregladas, las cosas son conveniencia del gobierno. No, las cosas son para facilitar que la coalición del poder acceda a jugar. Entonces, bueno, tú dices, mira, vamos a hacer algo. Yo quiero jugar con Emilio Materán, porque si me toca perder, Emilio es un tipo que está comprometido con los valores democráticos, no me va a perseguir, no me va a cortar la cabeza, no va a meter presa a mi familia. Entonces podríamos ver a un Rosales como el candidato que el chavismo, y míreme bien a la cámara, siempre va a jugar a ganar. Pero el chavismo sabe que en estas ecuaciones cualquier cosa puede suceder, porque hoy tiene 59% de un país que no se identifica con ninguno de los dos sectores. Y ese país puede tomar dos decisiones el 28 de julio. Se puede abstener o puede salir a dar un voto castigo. ¿Y cómo ves tú la posibilidad de que ese voto castigo se diera a través de Rosales? Porque, fíjate, para plantearte la ecuación completa, hoy vi a una María Corina, tuviste la rueda de prensa, distante de esa candidatura. Los periodistas le preguntaron directamente, ¿qué opina usted de la candidatura de Manuel Rosales que se inscribió anoche? Mi candidata es Corina Yari. Enanismo político. No está bien. Después tienes a otra parte de la plataforma, a Leopoldo López, Voluntad Popular, cayéndole a palos, diciéndole traidor, de traidor para arriba a Rosales. Entonces no pareciera que hubiera a pasar un engranaje perfecto en la oposición. ¿Esa deja a la oposición en minusvalía o todavía le da las posibilidades a Manuel Rosales de ganarle a Maduro y convertirse en el candidato del cambio? Es lamentable, Emilio, yo lo escribí el otro día en un tuit, 25 años repitiendo los mismos errores. Más tiene tiempo el chavismo en el poder por los errores de la oposición que por el chavismo. O sea, tienen la oportunidad de poner a un candidato que el gobierno dice, bueno, si yo tengo que perder, pierdo con Rosales. Y entonces no entienden la estrategia. ¿De verdad creen que le pueden venir a imponer al gobierno un candidato o candidata que les ha ofrecido cárcel, invasión, que ha pedido sanciones? En verdad, Leopoldo López, que ha sido uno de los episodios más nefastos de la política venezolana, cree que el gobierno va a permitir que él pueda estar detrás de alguna candidatura, después que es un hombre que ha pedido la cabeza abiertamente de ellos. Entonces, la decisión de la oposición tiene que ser, ¿se siguen entrampando o de verdad impulsan la posibilidad de unirse en torno a un hombre que sí está habilitado, que ya está inscrito y que puede salir a darle la batalla a Maduro? Entonces el enanismo político, la miseria, no es que tiene que ser Corina Lloris porque sí. Entonces esto se trata de medir fuerza entre Maduro y María Corina, ¿quién puede más, tú o yo? ¿O esto se trata de verdad de construir una alternativa? Esas son dos preguntas que tenemos que hacernos, porque yo no puedo creer, yo vi la de rueda de prensa de María Corina y todavía ella habla desafiando al gobierno y diciendo que aquí va a haber transición y que aquí van a haber elecciones libres. Entonces yo tengo que presumir que María Corina tiene otro plan que nosotros no sabemos. Porque si el plan es el 28, ya cerraron las inscripciones, no se puede inscribir y hasta hoy el plan es ir, como parece que vamos a tener un candidato número 13, no lo sé, por ahí hay unas malas lenguas, pero hasta ahora el tarjetón incluye 13 candidaturas. Vamos a ir al corte de publicidad, Indira, y al regreso quiero que me hables de eso, ¿cuál es tu análisis de las palabras de María Corina? Porque son palabras en un momento crucial. Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio. Hoy un día agitado. Sí. Indira, dos ruedas de prensa. La de María Corina Machado y la de Rosales. Ruedas de prensa que han sido esperadas durante todo el día. Tu opinión de ambas posiciones. Fíjate, una María Corina
que se sigue consumiendo en la soberbia, ¿no? El mensaje de ella incluso a mí me preocupa, porque ella dice, palabras más, palabras menos, habla de que se aceleró la transición. A mí me gustaría saber de qué transición está hablando María Corina, que ella tiene un plan de transición que nosotros, no, yo no lo conozco, por ejemplo. Habla de que más bien hay que mantener la organización de los comanditos y habla de que sí va a haber elección con ella. Entonces, yo tengo dos incógnitas. O hay un plan que María Corina tiene y no lo sabemos, o María Corina de verdad está entrando en la fase de delirio mental, porque no entiendo cómo es que le dices al gobierno, cuando ya incluso se inscribe un candidato como Manuel Rosales, cuando ya el proceso de inscripción terminó, no entiendo entonces cuando dice que sí va a haber elección con ella. ¿Qué opciones tiene María Corina desde tu óptica? Yo no sé si está a tiempo de rectificar después de la rueda de prensa, pero su gran opción era sentarse con Manuel Rosales y negociar que ella depusiera a su candidata, porque Corina Yori era su candidata. Ahora, María Corina tenía con qué presionar a Rosales y con qué llegar a un acuerdo con Rosales, claro que sí. Pero todavía es porque posible. La primaria, Indira, eso todavía es posible. Es posible, sí y solo sí, del otro lado logran entender el ataque, porque en este momento, Emilio, si ingresas a las redes sociales, el ataque a Manuel Rosales es inclemente. El sobre ataque, todo de Voluntad Popular, de todo, un sector de los PJ. sectores aliados a ella y de periodistas que sabemos que operan para ella y de influencers que operan para ella. Por el contrario, acabamos de escuchar a Manuel Rosales. Un Manuel Rosales que agarra y dice, yo tenía que tomar una decisión entre devolverme al estado Zulia, quedarme cómodo allá en el Zulia, vivir en la comodidad de mi gobernación, estado, o dejar a la oposición sin una candidatura fuerte. Y él dice, bueno, mira, aquí estoy con los brazos abiertos, yo no vine a sustituir a nadie, yo no vine a quitarle el liderazgo a nadie. Me parece que fue un discurso mucho más inteligente que el de María Corina. María Corina, ¿está a tiempo? Bueno, está a tiempo de llamarlo, está a tiempo de decirle, bueno, Manuel, tienes que reconocerme a mí, porque yo gané la primaria. Con 20 votos o con 3 millones, ustedes saben que yo fui antiprimaria siempre, porque de hecho creo que el tiempo me dio la razón. Tú te recuerdas que incluso en este mismo programa lo hablamos. Yo me oponía a la primaria y te lo explicaba, Emilio, yo no me pongo a la primaria porque sí, sino que la primaria no va a resolver el problema de fondo, y de hecho no lo resolvió, porque hoy tú te preguntarás ¿de qué sentido tuvo hacer la primaria? Si al final el candidato incluso que se está postulando ni siquiera pareciera que resolvió un problema de liderazgo en la oposición, pero no un problema del candidato de la oposición. Totalmente. No garantizó. Yo en aquel momento dije que la primaria no garantizaba la unidad opositora. Por el contrario, los iba a poner a atacarse. No garantizaba incluso que tener una candidatura potable, porque no sé si también te recuerdas que aquí hablamos en este programa sobre que no se trataba de elegir un candidato o candidata, sino de construir un candidato. Y yo no sé si te recuerdas que yo hablaba de las 3G. Y una de las G era la de que tuviera la capacidad, que yo decía, bueno, primero la G de ganador. Segundo, la G de que fuese una garantía para competir con el gobierno. Y cuando yo hablaba de garantía para competir con el gobierno, era un candidato o candidata que el gobierno en su juego de poder aceptara. Y la tercera G era la de gobernabilidad. O sea, que hubiera garantía de transición, garantía de que te traspaso el poder y gobernabilidad. No hicieron caso. Yo pagué el precio por haber dado esas declaraciones, porque incluso me acusaron de que a mí el gobierno me estaba pagando para implosionar las primarias. Y hoy, 26 de marzo del 2024, tenemos los resultados. Un candidato que no es de la primaria y una posición mucho más fragmentada. Porque fíjate, ¿qué va a pasar con Primero Justicia? Que se fragmentó a lo interno, imagínate a lo externo. Voluntad Popular termina de fragmentarse y ahora está confrontado a un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo, entonces se deslinda de la plataforma unitaria. Este es el fin de la plataforma unitaria con la candidatura de Rosales. O sea, mira todo lo que ha ocurrido, que ellos se lo pudieron evitar cuando yo les recomendé que fuesen al Vaticano, hicieran un cónclave como cuando se elige un papa. Eso se lo dije. Hasta que hubiera humo blanco. Eso se lo dije. Mire, ¿cómo ves a la comunidad internacional en todo esto? Cansada, agotada. La comunidad internacional se agotó del tema Venezuela.
Hay una apuesta de María Corina, de Leopoldo, perdónenme, pero es que yo los catalogo, como son muchas oposiciones, yo a ellos los catalogo como la oposición extremista, la extrema oposición. Esa oposición extrema incluso está esperando el supermartes del 5 de noviembre en Estados Unidos, con la esperanza de que gane Donald Trump y volvamos al escenario de todas las opciones que están sobre la mesa. Eso es una jugada que ellos tienen y yo lo alerto desde ahora. Pero en sí la comunidad internacional está agotada el tema de Venezuela, porque hay otros conflictos que están arropando el mundo, de la extensión de la duración de la guerra Ucrania-Rusia, el tema Israel-Palestina, o sea, hay otras conflictividades en el planeta Tierra en este momento que acaparan y demandan también la atención de la comunidad internacional. Y Fíjate, específicamente los Estados Unidos, porque los Estados Unidos es una pieza, está jugando en este ajedrez. pero de las más importantes, de las fundamentales, porque acuérdate que el tema sanciones, el tema de la recompensa, Claro. pasa por ello. Paradójicamente, Fíjate, perdona, por lo menos el caso, tenía aquí las declaraciones de Kirby. de John Kirby, que dijo que Estados Unidos estaba dispuesto a mantener el alivio de sanciones a Venezuela, a pesar de los recientes arrestos. Eso lo dijo cuando hubo los arrestos de los miembros de 20 Venezuela. ¿Qué significa eso? Que los Estados Unidos está evaluando que Maduro puede ganar elecciones y ya está, perdóname la palabra, mamada de esta situación con Es que esa es la palabra. Con esta situación con Venezuela y bueno, y busca una negociación, así sea con Maduro. Mira, esa es la palabra. Vámonos unos días antes de la declaración de Kirby, que a mí me llamó muchísimo la atención. John Kirby, portavoz de la Casa Blanca. Antes de esto, recordemos que hubo la filtración, bueno, la filtración no, porque fue una exposición frente a una subcomisión de seguridad del Congreso de los Estados Unidos, donde se presentó el informe de inteligencia. Es un informe que anualmente realizan las agencias de inteligencia norteamericanas, que es un informe de amenazas y análisis de contexto. Y en ese informe se decía que Nicolás Maduro era el virtual ganador de las elecciones, que ellos veían a Maduro ganando y que veían a la oposición muy dividida y debilitada. Eso es un informe de inteligencia que se presentó en el Congreso de los Estados Unidos hace 2 semanas, 3 semanas. Eso concaténalo, vamos a unirlo con las recientes declaraciones de la Casa Blanca en medio de las detenciones de personal de 20 Venezuela, donde dicen, mira, a pesar de que esto está ocurriendo, nosotros seguimos manteniendo la puerta abierta a las negociaciones. ¿Por qué ocurre esto? Y aquí yo quiero darle otro jalón de oreja a la oposición. Los Estados Unidos, al igual que cualquier país del planeta Tierra, no tiene amigos, tienen intereses. Claro. Y fue un error de ese sector de oposición creer que Estados Unidos era su amigo y que ellos se iban a inmolar por ellos. No. Si hoy yo necesito el petróleo venezolano, a mí no me importa si le tengo que dar la mano a Maduro. A Trump no le importó darle la mano a Kim Jong-un, al dictador de Corea. Se llama geopolítica. No les importó incluso recibir a los talibanes. No les ha importado pactar y negociar, porque al final del día ellos siempre van a anteponer los intereses de los Estados Unidos, y cada uno a lo interno de sus países van a anteponer sus intereses por encima del tema interno, de la política interna de Venezuela. La oposición perdió lo que uno llama el momentum. ¿Por qué? Porque se fue desprestigiando. La oposición no, ese sector. Porque ¿cuál es la apuesta de la comunidad internacional hoy? Que resurja una nueva oposición, donde personas, por ejemplo, como tú, están llamados a estar en esa nueva oposición. Porque yo sí creo que aquí hay que dar debate. Aquí perdemos muchas horas hablando sobre que tenemos que cambiar a Maduro. Pero ¿qué tal si empezamos a debatir el cambio que tiene que haber en la oposición? Claro, tenemos que cambiar nuestra posición. Primero, personas que ya no deben matricular en nuestra posición. Te voy a dar una lista y yo asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. María Corina ya no puede estar al frente de la oposición, porque no es una persona que es capaz de construir consenso y acuerdo. Se le dio la oportunidad y lo que terminó fue destruyendo la plataforma unitaria y lo poco que había quedado después del interinato. Leopoldo López, Antonio Ledesma, yo creo que ya esa gente no es sana para nuestra política. Yo tampoco te estoy hablando de que te vayas a una posición servil. Yo no estoy tampoco de acuerdo de que tiene que haber una posición que le diga todo sí a Maduro y que le bese los pies a Maduro. Eso no es oposición. Pero tampoco oposición. Eso es lo que tenemos en la Asamblea Nacional.
Tenemos un mix. Lo que pasa es que todos los que están ahí son mis amigos y yo les he dicho que tenemos que ser un poco más duros como opositores. Pero no es nada más eso, es que el gobierno tiene que permitir también que la oposición tiene que ser crítica. Lo que no puede haber en este país, Emilio, es una oposición que pida sanciones, que pida intervención militar extranjera y una oposición que como no logra a lo interno acumular fuerza, entonces cada vez que hay un tema llamas a la comunidad internacional para que la comunidad internacional venga e intervenga. ¿Qué necesitamos? Una oposición independiente y soberana. Por ejemplo, una oposición que sea independiente del gobierno e independiente de la comunidad internacional. Y que sea una oposición venezolanista, que le duele al país y que se refiera a Maduro. ¿Qué pasa si Maduro gana el 28 de julio? ¿Y no necesitamos también un gobierno venezolanista, Indira? Porque es que el gobierno también tiene sus cables con otros países y que pareciera que también cada vez que va a tomar una decisión va y consulta con estos países, ¿no? ¿Tú sabes es un juego de dos vías. Tú sabes que mi abuela decía, la mujer hace al hombre, la oposición hace al gobierno, y no es al revés. Es más, en la crisis que tenemos hoy es porque el gobierno ha logrado hacer su oposición. Si la oposición hace al gobierno, ¿por qué? Porque si la oposición juega abierto, si la oposición juega democrático, si la oposición se mantiene unida. Emilio, un punto. ¿Es culpable el gobierno de la fractura de la oposición? Tú me podrías decir, sí, ellos juegan a dividir y mandan operadores y todo. ¿Es en serio el culpable del gobierno? ¿Es que acaso si el culpable de la división es el gobierno, eso quiere decir que entonces esa oposición no tiene ni personalidad ni principio? Porque yo tengo mis principios y yo vengo del chavismo y yo nunca he ocultado mi apreciación. La oposición no ha podido hacer lo mismo con el gobierno y en el gobierno hay diferencias, porque eso lo sabemos, pero esas diferencias no son públicas. Imagínate que la oposición imitara al gobierno en eso. Tendríamos una gran oposición. Una oposición que entienda que la diferencia no los puede consumir y que frente al enemigo tú más bien te unificas, que es lo que implementa el chavismo. El chavismo cuando se ve más amenazado es cuando más se unifica. Esto no, la oposición no. Cuando más amenazados están, más caciques salen, más líderes salen y entonces se convierte todo en un carnaval. Te repito la frase que te dije anterior. El chavismo tiene más tiempo en el poder por los errores de la oposición que por el chavismo. No lo quieren entender, es lamentable. Y de una vez te voy a leer las cartas. En este contexto, o se unifican en torno a Rosales para ver si Rosales logra dar la batalla, o Maduro tiene 6 años más en el poder. ¿Qué vislumbras en los próximos días? Primero, creo que el juego no ha terminado, al contrario. Ahora empieza otro juego porque ese tarjetón hay que depurarlo. Yo creo que 13 candidatos presidenciales es una bofetada a un pueblo que clama por unidad y por cambio. Entonces yo creo que lo primero que va a ocurrir es negociaciones. Van a empezar a declinar. Recordemos que tienen hasta abril, creo, para por lo menos que tenga efecto en el tarjetón, las sustituciones y unos días antes de la posición. Sustituciones. Yo creo que lo que empieza es una gran negociación en este momento por tratar de eliminar figuritas del tarjetón y tratar de más bien unificar y aglutinar fuerzas. Yo creo que la oposición no extremista, digamos, ahí tienes a Bertucci, a Luis Eduardo Martínez, tienes a José Brito, tienes una cantidad tienes a Juan Carlos Alvarado, tienes a Carri. Yo creo que ellos deberían de tratar de unificarse, porque lo que sí vamos a tener el 28 de julio es se va a elegir un presidente, pero también es la posibilidad de que la oposición se reconfigure. Y entonces tenemos dos escenarios. Se reconfigurará el polo de la plataforma, lo que fue el G3, G4, toda esta cosa alrededor de Rosales. ¿Será Rosales el salvador de este sector de la oposición? ¿O se reconfigura la alianza democrática y en torno a la figura de ellos que sea más potable y que lleven más puntos en las encuestas? ¿Qué va a ocurrir? ¿Tú crees que la gente tenga la capacidad de identificar un candidato de oposición mayoritaria? Mira, ¿O con esa cantidad de candidatos se va a dispersar el voto y definitivamente el 20% supera el 80% por la dispersión del 80%? Mira, es un error la dispersión del voto. De entrada te lo digo y se lo digo a ellos con mucho cariño.
pues muchos además vienen a consultarme y de entrada les digo, dispersar el voto es un error frente a una sociedad a la cual tienes primero mucho tiempo llevándola por el camino de la abstención. Una sociedad que no sé si todavía está muy convencida de que tenga que ir a votar el 28. Y te voy a decir más, necesitamos una elección con una participación importante. La abstención le hace daño al gobierno y le hace daño a la oposición, más a la oposición que al gobierno. Porque cuando yo te digo que 59% del país no se identifica con ninguno de los dos sectores, yo te estoy diciendo que ese sector puede tomar dos decisiones. O se va a la abstención, y la abstención de más del 50% sería el cataclismo, o vota castigo. Pero vota castigo ¿contra quién? Porque aquí hay gente que ahora no solamente quiere castigar al gobierno, ahora aquí también hay gente que quiere castigar a la oposición. Bueno, como te dividiste, como no tuviste la posibilidad de darnos una candidatura unificada, ¿qué pasa si esa gente termina votando por Maduro? ¿O por Brito? ¿O por Luis Eduardo Martínez? ¿Qué pasa? Entonces, el voto castigo, ojo, porque el voto castigo pudiera ser para ambos sectores ahora. Entonces, por eso te digo que me preguntas hoy números, mis números hoy se resetearon. Hay que esperar los próximos días, hay que ver la configuración final del tarjetón para poder hablar de números. Bueno, mucha tela que cortar, así que manténganse en sintonía de este programa y todo lo que vamos a estar haciendo en estos días de análisis, Indira, porque de verdad que la política en Venezuela es muy dinámica, sí, pero particularmente estos días está siendo extra dinámica. Así que y el tablero, no me quiero ir sin decirles algo, sobre todo a ti, el tablero de este 24 es la mesa servida para las elecciones generales de los liderazgos, donde ahí el comportamiento es distinto. Ahí el comportamiento es distinto porque el gobierno no se siente amenazado en cuanto a la toma del poder. Y hay será otra mesa de análisis, porque yo creo que yo tengo una tesis de que el que gane cobra todo, pero eso lo vamos a discutir en su momento. Gracias, Indira. Indira Urbaneja, analista política, nuestra invitada del día de hoy. Las personas que se conectaron tardíamente, les recuerdo que este programa ustedes colocan en YouTube Conversando con Emilio y ahí pueden ver este y todos los programas que hemos hecho hasta este momento. Así que será hasta otra oportunidad que estemos conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Romanos Food.